Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Montserrat Ramón Flores y le voy a exponer sobre los tipos de aprendizaje. En primera instancia, quería dejar claro que es un tipo de aprendizaje. Son las diferentes formas en las que un individuo se enfrenta a las tareas cognitivas y de qué manera las aprende. Existen 13 tipos de aprendizaje, en los cuales se encuentra el explícito, que da como resultado conductas automáticas como hablar o caminar y de todos los tipos de aprendizaje. Esto más que nada se da en los primeros años de vida de un ser humano. Esto podría relacionarse a la forma en la que los niños aprenden, en la que los bebés empiezan a hablar, empiezan a caminar. Algunos se les enseña, otros de repente nada más dicen sus primeras palabras y nadie se las enseñó. Son cosas que con las que se nace y con las que el ser humano está muy arraigado a eso, a ese tipo de conocimientos. El siguiente es el explícito, que se caracteriza por ser intencional y consciente. Es cuando uno quiere estudiar algo en específico. Ejemplo, a mí se me dificulta el cálculo, entonces lo que hago es estudiar lo que se me dificulta del cálculo, ya sea algún tipo de función, algún tipo de integral. Es lo que es a lo que nos enfocamos. El asociativo, que es como las personas asocian un estímulo a otro o un comportamiento. Esto se da cuando una acción muestra una consecuencia negativa o positiva. Esto es cuando nosotros nos pasa algo y pues cuando nosotros nos pasa algo, eso es una acción que tiene una consecuencia, ya sea que de chiquitos aprendimos que si tocamos el fuego nos vamos a quemar. Eso es prácticamente el aprendizaje asociativo. El aprendizaje no asociativo consiste en cambiar nuestra respuesta a un estímulo por ser repetitivo o continuo. Esto es cuando a alguien en un principio le molesta algún tipo de sonido o no estamos acostumbrados a algo, ejemplo, a levantarnos temprano, pero ya mientras uno sigue y sigue y sigue levantándose temprano, uno se acostumbra y aprende a estarse levantando temprano. Esto también se encuentra en las personas militares, que la mayor parte de su vida han estado levantándose temprano, han estado haciendo ejercicio y pues su cuerpo se adapta y ya sin necesidad de una alarma se despiertan temprano, o sin necesidad de que les digan, oye, tienes que hacer ejercicio, ellos hacen el ejercicio. El significativo, que es un tipo de aprendizaje más efectivo y consiste en establecer las relaciones entre los conocimientos nuevos y los que ya se tienen. Un ejemplo de este es con un estudiante de filosofía que utiliza sus conocimientos previos para analizar diferentes corrientes de pensamiento y generar nuevas reflexiones. El cooperativo, que en este caso se trata de aprender tanto en los propios conocimientos tanto como los demás, es decir, que forma una cooperativa trabajando con grupos de máximo 6 personas para que cada miembro tenga su rol. Un ejemplo de esto fue cuando mis compañeros y yo realizamos nuestro trabajo de ortografía, que cada uno tomó un rol, tomamos distintos grupos en los que las personas se fueron asociando y haciendo cada uno su propia parte para que el trabajo resultara bien. El emocional, que ayuda a los alumnos a aprender a identificar y gestionar sus emociones, consiguiendo grandes beneficios a nivel mental y psicológico, con un mayor bienestar y mejores relaciones con los compañeros. Esto ayuda a salir de la zona de confort, enfrentando nuestros miedos, y los cuales se vuelven un reto de poder desarrollarlos, de poder vencerlos. El siguiente es el observacional, que ese tipo de aprendizaje se basa básicamente en un modelo donde se sigue reproduciendo lo que vemos, es repetitivo. Es cuando los niños crecen en ambientes con violencia familiar, tienden a
ser personas emocionalmente inestables en, en su vida, tienden a ser personas violentas, con muchos problemas. El experiencial, que es un tipo de aprendizaje que es especialmente útil para aprender de los errores y consiste precisamente en eso, aprender a partir de la propia experiencia. Esto también puede ser cuando, en ejemplo de una relación amorosa, cuando ya tenemos en el pasado, vamos a decirlo, que tuvimos un ex que tenía ciertas conductas y eso derivó a peleas, a malos tratos. Entonces, siempre hay un tipo de patrón de conducta que los lleva a eso durante, durante las relaciones, durante el noviazgo. Entonces, cuando nosotros notamos que la nueva persona, una nueva pareja, está teniendo ese tipo de comportamientos, se está repitiendo el mismo patrón de nuestro ex, pues ya sabemos qué debemos hacer, alejarnos. El por descubrimiento, que es un tipo de aprendizaje activo en el que el alumno descubre y organiza los conceptos para su propio esquema cognitivo, interactuando con el docente y estableciendo relación con los conocimientos que ya tenía. Esto se da cuando los niños ya conocen los colores primarios, les entregamos pinturas para la mezcla, para que al mezclarlas descubran por sí mismos las tonalidades secundarias aplicando la experimentación. El memorístico, que consiste en memorizar la información sin necesidad de darle un sentido. Esto se puede ver cuando uno se aprende ciertas fórmulas del cálculo o química, que a veces no tienen tanta lógica, o sea, no hay que buscarles tanta lógica porque pues así está establecido, y es el orden en que debe de ser. Los últimos dos, que es el receptivo, el cual el alumno simplemente recibe la información que el docente explica. Es un proceso muy básico porque el aprendizaje es descubierto prácticamente. Es cuando nosotros leemos, tenemos alguna lectura y lo leemos y lo leemos y lo leemos para algún tipo de clase programada o impartida verbalmente. No hay asociación con ningún tipo de experimentación, de lógica, simplemente aprendernos la información que nos están dando. El colaborativo, que es el aprendizaje que se asigna a una temática y los alumnos eligen la metodología con la que están acostumbrados a hacer, ya sea por un propio talento. Esto se da cuando cierto grupo de personas tienen que realizar un trabajo en sí, ya sea, digamos, una investigación. Hay personas que son buenas redactando, hay personas que son buenas investigando y hay personas que son muy buenas en el ámbito creativo. Y esto es básicamente el aprendizaje colaborativo. Cada uno obtiene su rol de acuerdo a lo que es, de acuerdo a lo que es bueno. Y esos son los 13 aprendizajes, los 13 tipos de aprendizajes. Como última reflexión, quería decirle que cada alumno, cada persona aprende de manera diferente, ya sea cada tipo de aprendizaje que aquí vimos, pero eso no debe de afectar a la persona. Ejemplo, mi propio ejemplo sería de que yo soy muy visual. Si yo no veo cómo están haciendo las cosas, ejemplo en cálculo, si yo no veo cómo el profesor está desarrollando la fórmula, está desarrollando la función, por así decirlo, yo no aprendo. Yo no soy nada más de estar escuchando como en el método receptivo, yo soy más visual. Y ya con esto quería dar las gracias por su atención